Hola, en este video le daremos solución a la lección 48 que se titula Reparto de manzanas, que se encuentra en el libro de matemáticas de tercer grado de primaria. Aquí tenemos el problema número 1. Pedro tiene 2 manzanas y la reparte de manera equitativa entre él y sus 3 amigos. Vamos a cambiar este número y en lugar de 3 amigos que sean 5. Por su parte, Laura corta una manzana con las de Pedro en 4 partes iguales. Vamos a cambiar ese número a 6 partes. Se come una parte y le da 2 a Javier. No te preocupes porque se haya cambiado los números, el procedimiento y la estrategia va a ser el mismo. Ahora vamos a analizar más específicamente el problema y nos vamos a concentrar en los datos. Los datos son aquellos números que nos dan información. Por ejemplo, Pedro tiene 2 manzanas y lo ubicamos precisamente ese dato. ¿Qué otra cosa? Que él y sus 5 amigos. Entonces, ¿qué significa eso? Que son 6 en total. Ahora vamos con Laura. Laura corta una manzana. Anotamos a Laura y también escribimos que tiene una, que la dividió en 6 partes iguales, que se come una parte y que le da 2 a Javier. Ahora nos vamos a concentrar solamente en los datos y vamos a representar los datos. Como el primer dato menciona que Pedro tiene 2 manzanas. Aquí tenemos una y aquí tenemos otra, y también que la reparten en 6 partes. Aquí la estamos repartiendo. Cada manzana se dividió en 6 partes iguales. Entonces a cada niño, ¿cuántas partes le tocaría? Le tocaría 2. Al primer niño le tocaría 2 partes, al segundo 2 partes, al tercero 2 partes y así sucesivamente hasta el 6.º niño. Hay otra forma de dividir las manzanas y sería dividirla en 6 partes en total. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a ponerle los números para que lo ubiques bien. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y nos damos cuenta que el número 1 es del mismo tamaño que este de acá arriba. Ahora vamos a representar la información, los datos de Laura. Laura tiene una manzana, la reparte en 6 partes, se come una. Vamos a anotar con la letra L que ella se comió esa parte, le da 2 a Javier. Vamos a representar con la letra J que las partes que se comió Javier. Ahora vamos a contestar las preguntas con esas representaciones que tenemos. La primera pregunta menciona: ¿con qué cantidad de manzanas se quedó Pedro? Cuando se va a representar en fracción, vemos cuántas partes se comió él, 1, y cuántas partes en total son 1, 2 y 3. Quiere decir que la fracción es 1/3. El número de abajo siempre va a representar la parte total que hay y el número de arriba siempre va a representar la parte que se toma, que se ocupa, que se agarra. Continuamos con la otra pregunta. ¿Qué cantidad de manzana le tocó a Javier? Vemos que Javier comió 2 partes, entonces el número de la primera fracción sería 2. ¿Y cuántas partes hay en total? Hay 6 partes, entonces la fracción sería 2/6. 2 porque 2 partes se comió y 6 porque hay 6 partes en total. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Quién tiene más manzanas, Javier o Pedro? A simple vista parece que Javier tiene 2. Vamos a suponer que el número 1 es Pedro. Pero ¿qué pasa?
que este tamaño de Pedro es más grande que que el de Javier. Ahora, ¿qué pasaría si lo dividimos? Entonces quedan del mismo tamaño. Entonces, ¿quién comió más? Ninguno, fueron iguales. Ahora vamos con la otra pregunta. Si Laura le regala a Pedro la cantidad de manzana que le sobró, ¿qué cantidad de manzana tendrá Pedro en total? Aquí tenemos las tres partes que le sobró a Laura, pero están más pequeñas que las que tiene Pedro. Entonces, ¿cómo le hacemos? Vamos a ponerlo del mismo tamaño. Si nos damos cuenta, el número 1 es del mismo tamaño que esta parte, y la manzana lo partimos del mismo tamaño en total. Entonces el número 1 lo ubicamos en la de Pedro, el número 2 y el número 3. Ahora vamos a contar cuántas partes tiene ahora Pedro. Entonces tiene 2, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces la fracción, el número de arriba son 5. ¿Y cuántas partes en total son? 6. Entonces la fracción es 5 sextos. Ahora vamos a continuar con el segundo problema. Un conejo, una rana y un chapulín tienen que cruzar un puente que mide 2 metros de largo. Vamos a cambiarlo a 3 metros. El conejo da saltos de medio metro, la rana de 1/4 y el chapulín de 1/8. Contesten las siguientes preguntas. Antes de contestar las preguntas, vamos a representar lo que nos indica el problema. Vamos a suponer que toda esta franja amarilla es 1 metro y vamos a representar la parte del conejo. La parte del conejo es que da saltos de medio metro. Si nos damos cuenta, medio significa mitad, o también que se divide en 2 partes, 1 y 2, pero solamente se toma una. Ahora bien, vemos que de este lado hay 4 y hay 4 está en la parte del medio. Ahí es la ubicación del conejo. La rana es de 1/4, quiere decir que todo esto se va a dividir en 4 partes iguales. Ponemos una línea, ya tenemos 2 partes, pero no están iguales, y ponemos otra línea. Entonces ya hay 4 partes iguales: 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a representar el chapulín, es de 1/8. Vamos a ponerle, vemos que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, pero solamente toma una parte. Y esto es lo que el chapulín salta. Ahora que ya representamos el tamaño de los saltos de cada animal, vamos a contestar la primera pregunta. El inciso A: ¿cuál de los 3 animales da saltos más largos? Como vemos aquí en la recta, el animal que da un salto más largo es el conejo. Ahora vamos a darle respuesta al inciso B. Si el conejo da 3 saltos, la rana 6 y el chapulín 12, ¿qué distancia ha recorrido cada animal? La primera franja es 1 metro y estos son los saltos que da el conejo, son 3, 1, 2 y 3. Estos 3 lo vamos a ubicar encima de este metro para saber cuánto ha recorrido. Entonces lo ponemos aquí, el primer salto. Aquí tenemos el segundo salto. Vemos que esos 2 saltos ocupan 1 metro. Y aquí tenemos el tercer salto. Entonces vemos que se queda a la mitad. Entonces el conejo
representa 1,5 metros. Pero ¿cómo expresamos el medio? El medio, la mitad de 1 es 0,5. Entonces la respuesta es 1,5 metros, que es igual a 1,5 metros. Eso es lo que recorrió el conejo. Ahora vamos a ver cuál fue el recorrido que dio la rana. La rana, esto es lo que recorre 2 cuadros. Aquí están abajo y fueron 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y lo vamos a ubicar sobre la recta para saber las distancias. Agarramos su primer salto y lo colocamos encima, el segundo salto y lo colocamos encima, este también, y vemos que aquí llegó a tener 1 metro. Nos quedan 2, lo ubicamos y nos damos cuenta que se quedó a la mitad. Entonces esto representa 1 metro y lo de abajo representa medio metro. Entonces, ¿cuál fue la distancia que recorrió la rana? 1,5 metros, que es igual a 1,5 metros. Ahora vamos a responder cuánto fue el recorrido que dio el chapulín. Esto es lo que salta un chapulín y aquí están sus cuadritos, los cuales fueron 12. Colocamos el primer cuadrito y veremos hasta dónde llega. Vemos que se están ocupando y se lo estamos poniendo arriba. Nos estamos acercando al metro. Hasta aquí ya lleva 1 metro. Nos quedan 4. Vamos a ver hasta dónde llega. Y parece ser que al igual está llegando a la mitad. Aquí es la mitad. Entonces recorrió 1 metro más medio metro. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo representamos con número? En 1,5 metros. Entonces, ¿qué distancia ha recorrido cada animal? Como ya vimos, el conejo, la rana, al igual que el chapulín, recorrieron 1 metro más 1 medio, que es igual en números a 1,5. Eso sería. Ahora vamos a responder el inciso C. ¿Cuántos saltos tiene que dar cada uno para cruzar el puente? Este es el puente que representa 3 metros, 1, 2 y 3. Este es el tamaño, este cuadrito es el tamaño que salta el chapulín. Estos 2 cuadritos es el tamaño que salta la rana. Y estos 4 cuadritos es lo que salta el conejo. Entonces, el chapulín tendría que dar, aquí tenemos 1, tendría que dar un salto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Eso es lo que tendría que saltar el chapulín. Ahora vamos a ver cuántos saltos tendría que dar la rana. Tomamos sus saltos. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 saltos es lo que tiene que dar la rana.
Ahora vamos a tomar el salto que tiene que dar el conejo, lo ponemos encima. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces el conejo tiene que dar 6 saltos. Continuamos con los demás problemas. Ahora vamos a darle solución a la pregunta número 3, al problema número 3, el cual dice: Catalina tiene una panadería. Cada día usa un costal de harina y lo divide en partes iguales. Una es para hacer bolillo, otra para preparar pan dulce y otra para elaborar pasteles, y le vamos a agregar y pan salado. Recuerda que no importa que cambie cierto factor del problema, la estrategia y el procedimiento va a seguir siendo el mismo. Entonces vamos a escribir los datos, los cuales son un costal, y lo divide para hacer bolillo, dulce, pasteles y pan salado. Anotamos todo eso. Entonces anotamos que Catalina tiene un costal y lo divide en 4 partes. ¿Cuáles son esas 4 partes? Es el bolillo, el dulce, el pastel y el pan salado. Vamos a representar esos datos. Aquí tenemos el costal. ¿Qué hace con ese costal? Lo divide en partes iguales para hacer las 4 cosas. Ya tenemos 2 partes y ahora ya tenemos 4 partes. Una la usa para usar el bolillo, el otro para hacer pan dulce, para hacer pasteles y para hacer pan salado. Con esta representación vamos a darle respuesta a la pregunta A, al inciso A, el cual dice: ¿qué parte del costal utiliza para cada tipo de pan? Hay 4 diferentes tipos de pan. Entonces, en el bolillo, ¿cuántas partes ocupa? Solamente ocupa una. ¿Y cuántas partes en total son? 4. Entonces la fracción es 1/4. Siempre la parte de arriba de la fracción, el numerador, siempre va a indicar la parte que se toma, y siempre la parte de abajo, el denominador, siempre va a indicar las partes totales. Ahora vamos a darle respuesta a la pregunta al inciso B. Un día no hizo pan dulce y usó esa harina para preparar pasteles. ¿Qué parte utilizó para los pasteles? Representamos otra vez el costal, lo dividimos en 4 partes: el pan salado, el bolillo y pastel. Ahora recordemos que ese día no hizo pan dulce, sino que lo utilizó para pastel. Entonces la pregunta es: ¿qué parte utilizó para los pasteles? ¿Cuántas partes hay? 2 partes. Entonces el numerador, la parte de arriba de la fracción, serían 2. ¿Y cuántas partes en total hay? 4. Entonces la fracción sería 2/4. Es importante que recuerdes la estrategia. No importa que se hayan cambiado ciertos números o ciertos problemas o ciertos factores. Esto es para que te pongas a pensar, utilices tu pensamiento y puedas utilizar las mismas estrategias. Hasta aquí el video. Ahora que ya representamos el tamaño de los saltos de cada animal, vamos a contestar la primera pregunta. El inciso A: ¿cuál de los 3 animales da saltos más largos? Como vemos aquí en la recta, el animal que da un salto más largo es el conejo. Ahora vamos a darle respuesta al inciso B. Si el conejo da 3 saltos, la rana 6 y el chapulín 12, ¿qué distancia ha recorrido cada animal? La primera franja es 1 metro,
Y estos son los saltos que da el conejo, son 3, 1, 2 y 3. Estos 3 lo vamos a ubicar encima de este metro para saber cuánto ha recorrido. Entonces lo ponemos aquí, el primer salto. Aquí tenemos el segundo salto. Vemos que esos dos saltos ocupan 1 metro. Y aquí tenemos el tercer salto. Entonces vemos que se queda a la mitad. Entonces el conejo representa 1,5 metros. Pero ¿cómo expresamos el medio? El medio, la mitad de 1 es 0.5. Entonces la respuesta es 1,5 metros, que es igual a 1.5 metros. Eso es lo que recorrió el conejo. Ahora vamos a ver cuál fue el recorrido que dio la rana. La rana, esto es lo que recorre 2 cuadros. Aquí están abajo y fueron 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y lo vamos a ubicar sobre la recta para saber las distancias. Agarramos su primer salto y lo colocamos encima, el segundo salto y lo colocamos encima, este también, y vemos que aquí llegó a tener 1 metro. Nos quedan 2, lo ubicamos y nos damos cuenta que se quedó a la mitad. Entonces esto representa 1 metro y lo de abajo representa medio metro. Entonces, ¿cuál fue la distancia que recorrió la rana? 1,5 metros, que es igual a 1.5 metros. Ahora vamos a responder cuánto fue el recorrido que dio el chapulín. Esto es lo que salta un chapulín. Y aquí están sus cuadritos, los cuales fueron 12. Colocamos el primer cuadrito y veremos hasta dónde llega. Vemos que se están ocupando y se lo estamos poniendo arriba. Nos estamos acercando al metro. Hasta aquí ya lleva 1 metro. Nos quedan 4. Vamos a ver hasta dónde llega. Y parece ser que al igual está llegando a la mitad. Aquí es la mitad. Entonces recorrió 1 metro más medio metro. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo representamos con número? En 1.5 metros. Entonces, ¿qué distancia ha recorrido cada animal? Como ya vimos, el conejo, la rana, al igual que el chapulín, recorrieron 1 metro más 1 medio, que es igual en números a 1.5. Eso sería. Ahora vamos a responder el inciso C. ¿Cuántos saltos tiene que dar cada uno para cruzar el puente? Este es el puente que representa 3 metros, 1, 2 y 3. Este es el tamaño, este cuadrito es el tamaño que salta el chapulín. Estos 2 cuadritos es el tamaño que salta la rana. Y estos 4 cuadritos es lo que salta el conejo. Entonces, el chapulín tendría que dar, aquí tenemos 1, tendría que dar un salto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Eso es lo que tendría que saltar el chapulín. Ahora vamos a ver cuántos saltos tendría que dar la rana. Tomamos sus saltos. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 saltos es lo que tiene que dar la rana. Ahora vamos a tomar el salto que tiene que dar el conejo. Lo ponemos encima. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces el conejo tiene que dar 6 saltos. Continuamos con los demás problemas. Ahora vamos a darle solución a la pregunta número 3, al problema número 3, el cual dice: Catalina tiene una panadería. Cada día usa un costal de harina y lo divide en partes iguales. Una es para hacer bolillo, otra para preparar pan dulce y otra para elaborar pasteles, y le vamos a agregar y pan salado. Recuerda que no importa que cambie cierto factor del problema, la estrategia y el procedimiento va a seguir siendo el mismo. Entonces vamos a escribir los datos, los cuales son un costal, y lo divide para hacer bolillo, dulce, pasteles y pan salado. Anotamos todo eso. Entonces anotamos que Catalina tiene un costal y lo divide en 4 partes. ¿Cuáles son esas 4 partes? Es el bolillo, el dulce, el pastel y el pan salado. Vamos a representar esos datos. Aquí tenemos el costal. ¿Qué hace con ese costal? Lo divide en partes iguales para hacer las 4 cosas. Ya tenemos 2 partes y ahora ya tenemos 4 partes. Una la usa para usar el bolillo, el otro para hacer pan dulce, para hacer pasteles y para hacer pan salado. Con esta representación vamos a darle respuesta a la pregunta A, al inciso A, el cual dice: ¿qué parte del costal utiliza para cada tipo de pan? Hay 4 diferentes tipos de pan. Entonces, en el bolillo, ¿cuántas partes ocupa? Solamente ocupa una. ¿Y cuántas partes en total son? 4. Entonces la fracción es 1/4. Siempre la parte de arriba de la fracción, el numerador, siempre va a indicar la parte que se toma, y siempre la parte de abajo, el denominador, siempre va a indicar las partes totales. Ahora vamos a darle respuesta a la pregunta al inciso B. Un día no hizo pan dulce y usó esa harina para preparar pasteles. ¿Qué parte utilizó para los pasteles? Representamos otra vez el costal, lo dividimos en 4 partes: el pan salado, el bolillo y pastel. Ahora recordemos que ese día no hizo pan dulce, sino que lo utilizó para pastel. Entonces la pregunta es: ¿qué parte utilizó para los pasteles? ¿Cuántas partes hay? 2 partes. Entonces el numerador, la parte de arriba de la fracción, serían 2. ¿Y cuántas partes en total hay? 4. Entonces la fracción sería 2/4. Es importante que recuerdes la estrategia. No importa que se hayan cambiado ciertos números o ciertos problemas o ciertos factores. Esto es para que te pongas a pensar, utilices tu pensamiento y puedas utilizar las mismas estrategias. Hasta aquí el video.